Capítulo 8. Ocaso de un mundo. Acorde con las paradojas de la historia, la desaparición de Hitler casi sin dejar rastro ha contribuido a depararle una extraña supervivencia. Hitler, al cabo de generaciones, sigue presente en el pensamiento de los unos y de los otros, y su poder incluso va en aumento según crece la distancia temporal. Lo que, en efecto, convierte a Hitler en un fenómeno como nunca ha habido otro en la historia, se debe fundamentalmente a que carecía de toda idea civilizatoria. Las grandes potencias conquistadoras, desde la antigua Roma, pasando por el Sacro Imperio Romano Germánico, hasta la Francia de Napoleón o el Imperio Británico, han postulado sin excepción, por muchas diferencias que hubiera entre ellas, una promesa para la humanidad que, aunque estuviese poco desarrollada, siempre guardaba relación con la paz, el progreso o la libertad. Incluso el sangriento despotismo de Stalin se disfrazó, si bien de modo precario, con una promesa de futuro. La codicia y la sed de gloria, que han sido casi siempre el motivo que ha llevado a querer someter pueblos extraños, quedan hasta cierto punto equilibradas y al final, en no pocos casos, hasta reciben la absolución de la historia. Hitler, en cambio, al conquistar y extender su poder, prescindió de embellecimientos del género idealista, y ni siquiera los consideró necesarios como mascarada para el ejercicio del poder. Los alemanes, que siempre han estado tan orgullosos del pensamiento que descubrían o veían en el trasfondo de todo acontecer histórico, tampoco iban en pos de una idea cuando dieron plenos poderes a aquel régimen. En efecto, en cuanto a Hitler, para utilizar una expresión muy difundida de aquella época, no se les ocurría nada. Nota de la traductora. La frase del escritor y publicista austríaco Karl Kraus alude sarcásticamente a la completa ausencia de base intelectual en el mensaje de Hitler. Fin de nota. Todos los intentos que se han hecho, no obstante, para atribuirle un papel trascendente fueron vanos empeños que no llegaron a ninguna parte. Lo que arrastró, entusiasmó y tuvo fascinada tanto tiempo a la mayoría de la gente fue únicamente Hitler, por inquietante que a veces les pareciera a muchos. La fuerza indomable que le sustentó toda su vida no fue sino la máxima precivilizatoria del derecho del más fuerte. Eso es lo único que define en su totalidad lo que él hacía pasar por su cosmovisión. De la consigna general darwinista de Hitler salió una serie de ideas adquiridas en época temprana y mantenidas rígidamente, ideas cuya finalidad era someter, esclavizar y llevar a cabo una concentración parcelaria y que al final siempre dejaron atrás tierra quemada. Nunca, ni en ningún lugar, ni siquiera cuando en un primer momento sus ejércitos eran saludados como libertadores, permitió que nadie dudara de que él había llegado como enemigo y que su intención era quedarse allí como enemigo. Casi todos los grandes conquistadores anteriores a él que recuerda la historia han procurado, en el curso de su dominación, que en los conquistados surgiera la duda de si la resistencia contra el intruso se acogía a un derecho superior o era tan solo el intento de cerrarle el camino al futuro. Contra Hitler, a todos los enemigos los asistía el derecho. Su programa, había proclamado él, ya muy pronto, era la formulación de una declaración de guerra, a una concepción del mundo existente. Lo que eso quería decir lo dejaron bien claro, a más tardar las conversaciones de mesa tomadas por escrito a principios de los años 40 y los monólogos en el cuartel general del Führer. En ellos, Hitler se pone al descubierto con menos reserva que en ninguna otra ocasión y siempre que se le brindaba la oportunidad, lanzaba invectivas sarcásticas contra la moral, la religión y el humanitarismo. Tal como era el mundo, regían en él leyes más duras. Los mecanismos creados por una tradición secular para proteger al hombre del hombre los tildaba de estupideces de esos curas asquerosos. Esas cosas no eran debidas solo al engaño o a la cobardía, antes bien venían a constituir el pecado original de la traición a la naturaleza. Tal contravención no significaba otra cosa que levantarse contra un firmamento, aseguraba, y al final se eliminaba así, no la ley, sino solo a uno mismo.
Acatando la férrea ley de la lógica, él había renunciado a toda compasión y aplastado con el mayor rigor la resistencia en el interior y la pertinacia de los de la raza ajena. Los monos, por ejemplo, explicaba el 14 de mayo de 1942 en el cuartel general del Führer, pisoteaban hasta matarlo a cualquier extraño ajeno a la comunidad, y lo que vale para los monos tiene que valer en mayor medida para los hombres. Ningún detentador del poder, en efecto, ha llegado nunca tan lejos en el camino de retroceso de todo pensamiento civilizatorio. Desde la muerte de Hitler aún pasaron unos días hasta la capitulación política y militar completa e incondicional. No solo hay que buscar la razón de ello en los combates que todavía continuaban en algunas zonas, sino que también era debido a que el gobierno de Dönitz había decidido demorar el curso de las cosas mediante capitulaciones parciales, para permitir así al mayor número posible de militares y civiles el paso a las zonas del país ocupadas por las potencias occidentales. La capitulación total se firmó el 7 de mayo por la noche en el cuartel general del comandante en jefe norteamericano, general Eisenhower, en Reims, después de que tuviera lugar ya antes una capitulación parcial frente al ejército británico del mariscal Montgomery. El cese de las hostilidades fue fijado para el 8 de mayo a medianoche. Como Stalin exigía que se firmara la capitulación en presencia de sus generales, fue repetida la ceremonia en la sede del alto mando soviético, en Berlín-Karlshorst. Durante la negociación, la delegación alemana tuvo que esperar en una pieza contigua y solo fue llamada para la firma del documento. Keitel se había presentado con el bastón de mariscal y la insignia de oro del partido, cuando en el curso del acto, que fue breve y formal, uno de sus acompañantes exhaló un suspiro. El mariscal le increpó: «¡Déjelo!». Muy poco a poco, con ayuda de la administración militar soviética, volvía la vida a Berlín. Equipos de salvamento buscaban muertos en los inmensos campos de escombros y los transportaban en carros y en carretas de mano a las fosas comunes que habían sido abiertas por todas partes. Al lado, cuadrillas de desescombros se removían del suelo en busca de las minas enterradas en el último instante. Otros sacaban enormes trozos de escombros de las calles que no solo estaban cubiertas de ruinas, sino hundidas en parte en las bóvedas subterráneas y las hacían mínimamente transitables. Hasta finales de junio flotaban en las aguas, día tras día, cadáveres de personas y de animales. Cuando Harry L. Hopkins, consejero de 2 presidentes norteamericanos, llegó a Berlín en esos días y vio el grado de devastación, exclamó impresionado: «Esta es la nueva Cartago». La ciudad fue durante años el punto de atracción del Grand Tour de aquellos tiempos a los lugares destruidos. A principios de julio, como había sido acordado, entraron en Berlín los aliados occidentales. El 16 de ese mes, víspera del comienzo de la conferencia de Potsdam, Winston Churchill visitó la ciudad. Con fiero orgullo contempló la todavía imponente ruina de la Cancillería y se hizo conducir por un guardia soviético a la salida al jardín, detrás del terreno donde había sido incinerado el cadáver de Hitler. A continuación quiso visitar el búnker profundo, donde Hitler había pasado los últimos meses. Descendió detrás del soldado un tramo de escalera, pero cuando supo que había 2 más, se dio media vuelta desanimado. Él no estaba hecho para vivir en una madriguera a muchos metros bajo tierra y ni siquiera quiso saber cómo había vivido allí la gente. Llegado a la superficie, mandó traer una silla y durante unos instantes quedó sumido en sus pensamientos antes de partir en silencio con su médico personal en dirección a Potsdam. El Reich de Hitler termina con una caótica serie de sucesos llenos, como apenas ninguna otra historia, de contradicción, ceguera y drama. El observador se encuentra con destinos personales terribles, incluso trágicos. Sin embargo, le resulta difícil emplear la palabra tragedia. Para eso hubo en juego demasiada sumisión, demasiado ciego servilismo. A ninguno de los oficiales del búnker le pasó por la cabeza la idea de tomarle la palabra a Hitler durante la conferencia del 22 de abril, cuando dijo que estaba perdida la guerra. Antes bien, los Keitel, Jodl, Krebs y otros se obstinaron en convencerlo para que continuara aquel combate absurdo. Asimismo, tras la muerte de Hitler, ninguno de aquellos altos oficiales estuvo dispuesto a izar la bandera blanca. Muy al contrario,
silenciaron la muerte del Führer para mantener la voluntad de resistencia unas horas más, hasta tal punto que llegaron a informar a Zhúkov y a Stalin de la muerte del dictador antes que a Dönitz, el sucesor de Hitler. Era un sometimiento más allá de toda razón y toda responsabilidad. No podía verse en él ningún principio. Lo que en su lugar predomina en toda la serie de escenas y causó innumerables víctimas fueron, por una parte, una voluntad encerrada en su mundo de mente y que no se detiene ante nada, y por otra, un exceso de obsequiosidad amaestrada. Hubo excepciones, pero a estas el curso de los acontecimientos solo les deparó, no sin lógica, papeles secundarios. En primer plano había otros que recitaban siempre los mismos papeles serviles, pero en las verdaderas tragedias no hay papel para los sirvientes, tampoco en el escenario de la historia. Siempre que se investiga a fondo el legado de Hitler, lo que hizo y lo que dijo, resalta el tono hondamente nihilista que impregnaba la totalidad de sus ideas. Casi exactamente 3 años antes de su muerte en el búnker de Berlín, había conminado a sus compañeros de mesa del cuartel general a que consagraran toda su energía a la victoria. No había que dejar escapar esa gran oportunidad. Con un ademán despectivo había añadido que había que tener siempre en cuenta que de todos modos, si se perdía la guerra, todo se marchaba a hacer gárgaras. Sabía que había destruido los puentes que lo unían con el mundo, pero convertía en mérito personal los shocks inolvidables que él había causado. Las posibles consecuencias no le preocupaban. Su entorno y muchos de los coetáneos al principio no pensaban de otro modo. En cualquier caso creyeron que, con su muerte, Hitler se había terminado. La noche del 30 de abril, cuando el cadáver había pasado a ser un montón de cenizas, Hermann Karnau, miembro del Servicio de Seguridad del Reich, volvió otra vez a la torre de la salida al jardín, detrás de la Cancillería, donde hacía guardia el cabo de fila Erich Mansfeld. Lo llamó diciendo que su servicio había concluido, que bajara, y añadió que todo había terminado. En realidad no había terminado nada. Antes bien, poco a poco se fue tomando conciencia de lo que, en el fondo, ya había desaparecido con el auge de Hitler y que con su muerte quedó perdido para siempre. En cualquier caso, mucho más de lo que perciben los sentidos, los muertos, las montañas de escombros y las huellas de destrucción por todo el continente, seguramente todo un mundo. Del mismo modo que, en los verdaderos hundimientos, se pierde siempre más de lo que está ante la vista y es visible para todos. Bibliografía. Esta exposición carece de notas. Eso no significa, sin embargo, que no sea comprobable cada una de las citas, cada uno de los hechos. La no indicación de fuente se debe más bien al caos indescriptible de los testimonios, en su mayor parte imposible de despejar. La fuente consignada tendría que ser confrontada con demasiada frecuencia con uno, en no pocos casos con varios y con diferentes testimonios o descripciones de los hechos. Ya se ha indicado en el prólogo que la tradición es muy contradictoria, incluso en un hecho tan importante y para los directamente implicados tan difícil de olvidar como el suicidio de Hitler. Ni siquiera concuerdan las opiniones en la cuestión de si, cuando el ayuda de cámara Heinz Linge y Martin Bormann, seguidos de cerca por el ayudante personal de Hitler, Otto Gensche, entraron en la tarde del 30 de abril de 1945 en la sala de estar del Führer, encontraron a Hitler en el sofá junto a Eva Braun o en la butaca que había al lado. La confusión aumenta por la circunstancia de que en ocasiones las mismas personas, al informar sobre un hecho determinado, lo han descrito de modo diferente. Así, por ejemplo, sigue sin saberse ni el lugar ni el desarrollo de los acontecimientos en la recepción celebrada en el 56º aniversario de Hitler, y lo mismo ocurre con el orden exacto de los hechos en la tensa conferencia del 22 de abril y otras cosas más. Las divergencias se refieren casi siempre a datos secundarios, pero el cronista ha de tomarlas en cuenta y, si quiere ser exacto, consignar toda discrepancia, por pequeña que sea. Para no cargar la relación de los hechos con un desmesurado aparato de notas, se sigue aquí siempre la versión que procede de él o de los testigos más dignos de crédito o con la versión más verosímil. Cuando pese a todo han surgido dudas en cuestiones de más relevancia, se ha dado cuenta de ello en el texto.
Siendo así las cosas, no deja de ser asombroso que desde que se publicó esta relación apenas haya habido objeciones dignas de mención por parte de los testigos que aún viven. Una carta aportó la corrección de que Goering no voló él mismo su pabellón de caza, Karin Hall, sino que la voladura la llevó a cabo después una unidad que se quedó allí. La otra indicación vino de un soldado que defendía en Berlín el edificio del Reichstag. Afirma el testigo que en su interior no tuvieron lugar aquellas luchas encarnizadas de que hablan unánimemente las fuentes soviéticas. No se puede excluir, en efecto, que los soldados del Ejército Rojo que participaron en la conquista del Reichstag se sintieran obligados a rendir tributo al mito de la dramática lucha por el Kremlin alemán. Pero también se podría pensar que ese miembro de la Wehrmacht tuviese su puesto de combate dentro de aquel gran edificio en una parte que cayó en manos soviéticas casi sin lucha. Sin duda servirá de orientación al lector anteponer algunas observaciones a los títulos que se citan en la bibliografía. La primera publicación, que apareció ya en 1946 con el título Los últimos días de Hitler, es obra del historiador británico Hugh Trevor Roper. Se basa en las declaraciones de numerosos testigos interrogados por el propio autor en el verano y el otoño de 1945. En aquel tiempo, muchos informantes estaban ya prisioneros de los rusos, otros habían pasado a la clandestinidad y a algunos de ellos los buscó y encontró el propio Trevor Roper. Sin embargo, era inevitable que su exposición contuviera algunas lagunas, o también, como en aquel entonces apenas era posible comparar con declaraciones de terceros, datos erróneos introducidos de manera consciente por los testigos en su declaración. Pero estas deficiencias del libro, relativamente pequeñas, están totalmente compensadas por la magnífica visión de conjunto del autor, su seguridad de criterio y la brillantez de su estilo. Hasta unos 20 años después no apareció una serie de exposiciones generales que, a diferencia de la de Trevor Roper, empezaban históricamente semanas o meses antes. Además, podían recurrir a gran cantidad de memorias y apuntes. Bolt, Kohler, Kemka, Schenck, Reitz, etc., a los que Trevor Roper aún no tuvo acceso en esa forma y que ampliaban el conjunto con detalles a veces significativos. En los años 60 hubo 3 publicistas con interés por la historia que sintieron el reto de un tema de tan extraordinario dramatismo. El primero fue Eric Kubi, en 1965, con un libro que ya había sido publicado por entregas en una serie de Der Spiegel y que llevaba por título Los rusos en Berlín, de 1945. Le siguió un año después el norteamericano Cornelius Ryan, que ya había llamado la atención antes con un reportaje de gran éxito sobre el desembarco en Normandía. Su obra se titulaba El último combate, y poco después apareció Los últimos 100 días, de John Toland, un reportero norteamericano también conocido. Todas esas publicaciones, a las que se sumó finalmente Tony Letizier con Der Kampf um Berlin, de 1945. La batalla de Berlín, de 1945, y de las colinas de Zielou a la Cancillería del Reich. Se basaban no solo en las memorias de las que ya se disponía, sino en abundantes testimonios rectos. La fácil lectura de esos libros corría pareja, en gran parte, con su falta de exactitud y sobre todo de profundización histórica. Mucho más consistente fue un libro basado en nuevas declaraciones de testigos supervivientes y publicado por V. Vansen y James P. O'Donnell a mediados de los años 70 con el título Las catacumbas, el final en la Cancillería del Reich. Esta publicación supera en plasticidad y densidad informativa a todos los títulos ya mencionados. Como suele ocurrir, con el transcurso de los años habían ido penetrando en las descripciones de la fase final del Tercer Reich diversos errores que no pocas veces se transmitían de un libro a otro. En su mayor parte eran debidos a las respuestas, con frecuencia contradictorias, de los implicados. Con su libro El final de Hitler, leyendas y documentos, Anton Joachim Halter ha logrado rectificar en la medida de lo posible esos datos inexactos. Con una minuciosidad extraordinaria, si bien un poco enojosa en ocasiones, comparó los diferentes datos, elaborando así como resultado lo que puede considerarse más o menos seguro. Pero su documentación se refiere solo a la disposición del búnker de Hitler, a la muerte de éste y a la cuestión, todavía no aclarada en sus últimos detalles, del paradero del cadáver de Hitler y de su mujer.
Huelga decir que este texto, sobre todo en lo relativo a los hechos acaecidos en Berlín, incluye numerosas aportaciones de diarios y memorias. Algunas recopilaciones son especialmente dignas de elogio. Hay que mencionar ante todo el combate de Berlín de 1945 en testimonios directos de Peter Gostoni y la agonía de la capital del Reich de Bengt von Surmühlen y otros. Algunas de las impresiones consignadas proceden además de las informaciones que el autor ha recibido de familiares y amigos que vivieron el final. Fin del libro El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich, un bosquejo histórico de Joachim Fest.